Tenemos 2 sesiones de clase. Hoy día, lo que vamos a hacer hoy día, una especie de... no iba a utilizar la palabra recapitulación, no vamos a hacer una recapitulación, sino vamos a hacer como una presentación segunda del libro de Apocalipsis, con todo lo que hemos visto a través del texto. Lo que debería hacerse siempre para estudiar un libro de la Biblia es leerlo y encontrar su sentido, el sentido del texto, ¿sí? Como primer paso hay que leer, por supuesto, pero una lectura solamente no, como que no es suficiente, ¿no? Porque es importante, ¿no? Que a partir de la lectura, de una lectura inteligente, comprendamos mejor, encontrando el sentido. ¿Cuál es el sentido? Es lo que se quiso decir en el momento en que se publicó el texto o el libro en cuestión. Ya saben que estamos hablando del momento que habría aparecido en el contexto de la iglesia, de la primera iglesia, que según los entendidos sería hacia fines del primer siglo o a comienzos del segundo siglo. Muy bien, hecho esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Ahora vamos a hacer un repaso del libro con sus características. En segundo lugar, si alcanza el tiempo, hablaremos algo del Apocalipsis. Pero para la próxima semana, la tarea que tenemos, mejor dicho, que ustedes tienen, con eso también para completar la evaluación, pero no es en función de la evaluación que hacemos el curso, sino el curso lo hacemos en función de los objetivos que nos planteamos de comprender el Apocalipsis y usar el Apocalipsis desde la perspectiva bíblica cristiana, por supuesto, ¿no? Para la próxima voy a pedirles que el texto que les ha tocado, que ya lo han visto, ya lo han presentado también, le den una vuelta. Hay que darle una vuelta. Y básicamente, importantemente, quiero pedirles ahí una interpretación del texto que les ha tocado. Deben interpretar. Y interpretar no es repetir o decir el sentido que tenía para el tiempo en que se escribió, o cómo interpretaron en el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, sino para nuestro tiempo hoy, para nuestra realidad. Ya algunos, por supuesto, cuando se les pidió que hicieran su presentación del texto que les tocó, lo han hecho en parte, pero pueden afinar, pueden mejorar, ¿sí? Y a mí me gustaría tener 3 aplicaciones o interpretaciones, 3 ítems, ¿no? 3 momentos, o 3 interpretaciones, o 3 aspectos de la interpretación, ¿no? Yo se los voy a escribir, se los voy a dar. Y eso sería para la próxima sesión. Entonces, la próxima sesión, lo que vamos a tener es la presentación de ustedes en forma secuencial a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22, porque ustedes lo tienen, se acuerdan, por bloques, ¿no? Por bloques. Y harán la presentación, luego haremos una sistematización de lo dicho por ustedes y también algunas perspectivas que nos da el Apocalipsis para nuestra enseñanza cristiana, ¿no? En la iglesia. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, así va a estar programado nuestra sesión de hoy día y de la próxima también. Eso haríamos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No está José Cuya y Alejandrina, pero con el video se van a enterar de lo que
vamos a hacer. ¿Una pregunta? Daniel, una consulta. Este Claro. trabajo que vamos a realizar, ¿lo hacemos en un PPT o hay que presentar un informe? No, un informe, tipo Informe. informe, tipo Ya, informe. O sea, en Word, ¿no? ya. Solamente en Word, sí. Sí. Pero, mejor dicho, está bien tu pregunta, Carlos. Lo que necesitamos para los requisitos del curso es tener el Word. Que, dicho sea de paso, también no es mucho texto, puede ser una página, nada más. Pero sí, cuando van a hablar sobre la interpretación que hacen de su texto, quieren ustedes presentar en forma de PPT, pero el PPT queda aparte, ¿me entienden, no? Lo que me van a entregar es el Word. El Word. El Word es lo que me van a mandar, lo que yo voy a recepcionar. Ese Word debe estar preparado ya el próximo martes. El próximo martes cerramos el curso y evaluamos el curso. Eso quiere decir que terminado el próximo martes, al día siguiente nomás yo entrego las notas. ¿Sí? Porque hemos estado evaluando durante el curso, ¿no? Y esto es ya algo que ustedes han hecho. Así que vamos a facilitar las cosas. Y también han tenido participación, ¿no? Entonces, así lo vamos a hacer. ¿Queda claro entonces? ¿Conforme, Joel? Sí, pues. Muy bien. José Brisi, ¿conforme? Sí, pastor, conforme. Bien, bien, bien. Bien. Muy bien. Ya saben la dinámica que tenemos de participación, así que pueden intervenir en cualquier momento, ¿no? Voy a presentar entonces el PPT que tenemos para hoy día. Muy bien. Bien, voy a ampliarlo. Solamente una pregunta por curiosidad. ¿Ustedes ven las bandas extendidas donde están sus rostros, sus cámaras? Sí se ve, pastor, pero se minimiza, se lo hace. No, yo sé, solamente quería saber si lo Sí veían. se ve. Sí, lo sé. O sea, ustedes están viendo lo que yo veo en la pantalla, ¿no? Sí, pastor. Tal cual. Sí, Ya. sí. Muy bien, ahí tenemos entonces, hay muchas formas de poner una carátula al Apocalipsis, ¿no? Y aquí el Apocalipsis de Juan para precisarlo, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, ¿ustedes están viendo mi cámara? O sea, ¿me están viendo a mí? Yo Sí, sí. pastor, sí, le vemos. Al costado, ¿no? Al Sí, costado derecho. pastor. Ujú. Ya, porque yo no me veo. Muy bien. Y para saber también qué hago, ¿no? Bien. Presentaremos estos ítems que tenemos acá, ¿no? Los aspectos generales o el aspecto general del Apocalipsis, un panorama de aspectos importantes, algunas características. Es muy importante, ya han visto ustedes, que para el Apocalipsis comprender el contexto histórico, para toda exégesis, por supuesto, pero más todavía para el Apocalipsis. Vamos a hablar de Juan, quién fue Juan, o quién es este Juan que se pone en el Apocalipsis, un poco cómo se difundió el Apocalipsis y se tuvo conocimiento de este libro. Hablaremos sobre el reino de los 1000 años, o los 1000 años, que significaría sobre la segunda muerte, y algunos pasajes, ¿no? Muy bien, está Alejandra con nosotros ya. Bien. Vamos a reconocer el libro del Apocalipsis porque ya lo hemos visto. Así que va a ser familiar para nosotros. Hemos visto que... buenas, ¿qué tal, Alejandra? Buenas noches, compañeros, buenas noches.
Hemos visto que el libro de Apocalipsis puede tener también muy bien el formato de carta, y así es como comienza en el capítulo 2. ¿No? En el capítulo 2 tenemos las cartas a las 7 iglesias que están puestas en forma de carta. Ahora lo vamos a ver. Entonces la obra presenta un breve marco epistolar o de carta, ¿no? Y es una carta, o 7 cartas, como se quiera, dirigida a 7 iglesias. ¿A quiénes se las nombra precisamente? Ahora, se ha ubicado muy bien, se ubica en el contexto histórico y geográfico a estas iglesias que están en la región del Asia Menor. Asia Menor, porque está en el continente asiático y es el lado más occidental del Asia. Usted, a veces uno no vincula que Israel, el pueblo de Israel, o el pueblo judío, como quiera, está en Asia, pertenece al Asia, continente asiático, que da para el mar Mediterráneo, ¿no? Pues bien, entonces, así es como comienza la obra. Son aspectos generales que estamos viendo. Fíjense ustedes, y citamos acá Apocalipsis 1:4 y el 5 también, en donde se dice, se presenta a Juan. Dice, Juan a las 7 iglesias de Asia. Gracia pasa a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Fíjense que ya se van presentando el número 7, los 7 espíritus que están ante su trono. Después no se ubica fácilmente cuáles son esos 7 espíritus, si permanecen o no. Y sigo, y de parte de Jesucristo, ¿no? El testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Ya vimos que decir que es el príncipe de los reyes de la tierra es contravenir, subvertir el tiempo en el cual se publica el libro del Apocalipsis. Pero la publicación no es que recién empieza, recién comienza, no. Viene ya de una performance o de un testimonio que tiene la iglesia, lo que se llama la iglesia, ¿no? Después, si vamos al final, al Apocalipsis 22-21, se termina con que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. ¿No? Y ese es más o menos el marco en el que está. Y esta es la región del Asia Menor, el cual decíamos, ¿no? Esta es una foto satelital, pero no es una buena foto, pero nos da el marco, ¿no? Y aquí está las 7 iglesias. Si vamos desde el norte hacia el sur y de oeste a este sería Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Se ha comprobado efectivamente que estas iglesias existieron, por supuesto, es lo que le corresponde hacer a la arqueología bíblica y también a las fuentes históricas, ¿no? Bien, ahí los tenemos entonces ubicados. Pero por otro lado, la obra también, o sea, el libro del Apocalipsis, se autopresenta, ¿no? Y muy pertinentemente, acertadamente, como un conjunto de visiones, como una descripción de visiones, y es así como comienza. Podemos leer en cualquier versión, pero acá tenemos una versión, la Biblia de América, que dice: revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer, ¿no?
a su siervo Juan. Entonces, por un lado, para manifestar a sus siervos, y por otro lado, para manifestársela por medio del ángel, para hacerla conocer a su siervo Juan. Y ya se nombra a Juan, y el versículo 2, el cual ha atestiguado, o sea, Juan, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Y aquí ponemos en lila lo que vio, que precisamente tiene que ver con la revelación, ¿no? Con la visión, mejor dicho. Es la descripción de visiones. Las visiones básicamente viene del acto de ver o de la experiencia de ver lo que otros no ven. Ahí estamos entonces. Muy bien, entonces tenemos las visiones. Estamos en los aspectos, en el aspecto general de la obra. Ahora, hay una visión vocacional. Miren, está perfectamente armada la obra o el libro, porque luego se ha hecho una presentación, se ha puesto el título también, porque cuando se comienza con la revelación de Jesucristo, ha servido para darle el nombre con esa primera palabra, Apocalipsis, griego, que significa revelación, ¿cierto? Y a partir del 9 al 20 es una presentación, ¿no? Yo tengo acá, estoy viendo la Reina Valera del 95 y lo titula Una visión del Hijo del Hombre. A toda esta parte, o a todo este texto que va del 9 al 20 en el capítulo 1. Y ahí es donde tenemos que Juan se presenta. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, ¿no? Y en el versículo 12, me volví para ver. O sea, uno escucha, se vuelve para ver y tiene la visión. Entonces, se trataría de una visión vocacional. En los profetas, en los libros proféticos son muy clásicos los relatos de vocación. Cómo fueron llamados, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Zacarías y los que claramente encontramos ahí su llamamiento, ¿no? Pues bien, este también podría ser un relato de vocación, solamente que sucede en el libro del Apocalipsis. Un llamado a Juan, que ya está en la isla de Patmos por causa de el testimonio del Evangelio y de Jesucristo también. Muy bien, sigue a la visión vocacional las cartas a las 7 iglesias, ¿no? Que ya lo hemos visto también al inicio de nuestro curso. Y fíjense, después viene una serie de visiones continuadas, ¿no? Un poco como, ¿cómo se podría decir? Estaba tratando de buscar una mejor expresión para rubricar lo que va pasando, porque Juan está viendo una visión y nuevamente el texto pone que y vi, como que y vi para reafirmar que sigue en la visión, ¿no? Claro que después del capítulo 19, creo que versículo 16 al 19, 17, es como un nuevo momento. Juan recibe visiones de un nuevo momento, pero que son visiones ya proyectivas. En cambio, cuando se comienza en el capítulo 4, son de lo que está viendo de su tiempo. Son referentes a su tiempo. Yo estoy leyendo acá que dice que después
de esto sea el capítulo 4, versículo 1, después que se ha puesto ahí las cartas de las 7 iglesias. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. Entonces, ¿se acuerdan de la representación del dibujo de la pintura de la Edad Media? Que se pinta a Juan subiendo por una escalera con una puerta que está en el cielo y que se abre, ¿no? Solamente les recuerdo lo que hemos visto. Y hasta el 22 y hasta el 22.5, en el que se termina con la presentación de cielos nuevos, y tierra nueva, o cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Cielo y tierra nueva. Bueno, bien. Ahora, ¿qué podemos decir de la visión vocacional? Algo más. Como todo texto bíblico puesto, que va a ser luego conferido, establecido como palabra de Dios e inspirada y canonizada, tiene esos formatos, ¿no? En la vocación es para conferir autoridad. ¿A quién? Al escrito, ¿no? Porque no es que esto sea breve, sino que fue dado de esa forma. Entonces, al escribirlo, al ponerlo, se cree en lo que se está diciendo acá y se tiene interés por ver qué viene después. La visión vocacional o el texto vocacional de Juan en el Apocalipsis es importante porque da autoridad al libro de Apocalipsis, ¿no? Porque lo que va a venir, y lo hemos comprobado porque lo hemos leído y lo hemos estudiado, todo es revelación de Dios, y la revelación de Dios es valiosísima porque son revelaciones de misterios, de los propósitos de Dios, que hacen bien a la humanidad, que hacen bien a la iglesia de ese momento, de ese tiempo, pero nosotros sabemos que hacen bien a la humanidad, que tiene que ver con la realidad humana y con los propósitos y proyectos de Dios para este género humano. Eso es importante. ¿Qué más se dice? Que Juan, a quien le ponemos vidente porque es el que ve, está en la isla de Patmos. Y está en la isla de Patmos por razones de su fe. Ahí ha sido conferido, confinado o recluido, podríamos decir. Por otro lado, se dice que en el día del Señor recibe la visión. Y podríamos asumir que es el día en que se había separado para hacer el culto al Señor, la oración, el momento más importante de la semana. Entonces, el día del Señor recibe el encargo de escribir su visión y enviarla a las 7 iglesias, ¿sí? Pues bien, entonces la destinación, el destinatario es las 7 iglesias, pero con las 7 iglesias se está representando a la iglesia en general de su tiempo y a la iglesia de todos los tiempos, yo diría el género humano, ¿no? ¿Cómo se hace esta revelación? Y este es un aspecto importante o una característica importante que tiene el Apocalipsis llamado de Juan. Es mediante el éxtasis visionario, porque sale de sí, ¿no? El éxtasis tiene que ver con salir de sí. Notan allí la partícula ex siempre va a decir que es un camino fuera, es decir, es estar al lado de lo que es el conjunto. Nosotros podríamos separar ex-tasis. Salir fuera. Bueno,
es un salir fuera, y un salir fuera de lo normal, se podría decir, de lo natural, si quieren, y ver. Tenemos dos textos acá, y para dinamizar un poco, ¿no? A ver, vamos a leer, pero les voy a pedir que puedan leer, ¿sí? A ver, voy a bajar esto. Ajá. A ver si encienden su cámara. A ver, acá está. Disculpen, era yo el que tenía que... Ya. Eh, 1.10. A ver, Joel, si lees 1.10 y José Brisi 4.2. Eso es lo que quería. Disculpen. Efesios, ¿no, pastor? Apocalipsis. Apocalipsis, claro, Apocalipsis. Apocalipsis 1.10. 1.10 y a José Brisi 4.2, ¿no? La versión que tengo es Reina Valera del 60. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bien. El 4.2 dice, Reina Valera 60 también. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces yo estaba en el Espíritu, ¿no? Ujú. Y entonces, claro, notoriamente es que está fuera de sí. Estar en el Espíritu significaría aquí estar en éxtasis, pero no hay que tomarlo por el lado negativo, porque muchos toman el éxtasis o el estar en el Espíritu o en éxtasis como algo negativo. Pastor Daniel, Sí. disculpe, la NBI vuelta dice, al instante vino sobre mí el Espíritu. Y un trono. Bueno. No sé, a mí no me gusta ese instante, ¿no? Pero bueno, está bien. Se utiliza la palabra neuma. ¿Se acuerdan de neuma? Neuma. Neumati es la palabra. Neumati. Espíritu, ¿no? Estando yo en el espíritu. Neumati. Viene de neuma. Acuérdense de neumático. Bien. Eso es para significar que está en éxtasis. Y escuche, muy bien también alguien puede traducir y estaba en éxtasis. También. Haciendo una versión, digamos, dinámica, ¿no? Bien, y bueno, ¿qué sucedió entonces? Voy a poner todo. Bueno, entonces acá está Patmos. De las pinturas que se han hecho después, ¿no? En referencia a esa experiencia de Juan. Esta es la isla de Patmos, fíjense. La otra vez pusimos un video de Patmos que tiene, creo que 3 ciudades importantes, ¿no? Ahora es un lugar turístico, pero por mucho tiempo fue un lugar de confinamiento, ¿no? Un lugar donde se recluía. Una prisión. Una prisión, sí, claro. Habría que ver la historia de Patmos. O sea, es real, ¿no? Tenemos entonces las 7 cartas a las iglesias. Ahora, es interesante las 7 cartas a la iglesia porque tienen una estructura similar, fíjense, ¿no? Uno puede verlas ahí. Si yo veo el mensaje a Éfeso, la carta a Éfeso, la carta a Esmirna, a Pérgamo, pero se abre con un título, descripción del que habla, ¿no? Dice, escribe el ángel, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, por ejemplo,
la carta a Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice este, ¿no? Siempre 7, ¿se han dado cuenta? Entonces, acá hay siempre, se presenta una descripción, o esa descripción así del que habla. ¿Qué? Bueno, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, a su derecha, y el que camina en medio de los 7 candelabros? Bueno, aquí ponemos entre paréntesis Cristo. Luego vienen cosas buenas reconocidas por el Señor, es decir, cosas buenas que le reconoce a esta iglesia. En el caso de Éfeso, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, estoy leyendo, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿cierto? Estas son las cosas buenas. Pero también se ponen cosas malas, denunciadas por el Señor, ¿no? En el caso de Éfeso, en el 4, 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, ¿no? Entonces, esta es la advertencia, pero tengo contra ti, las cosas malas tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego se pone ahí una advertencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, pero luego que y le dice arrepiéntate, haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendrá a ti, quitaré tu candelabro de su lugar, ¿no? Pero luego viene una cierta advertencia de ánimo, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, ¿no? Y luego la fórmula, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego una promesa de victoria, promesa al vencedor. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Una clara referencia al Génesis, ¿no? Pero podemos ir recorriendo la carta a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, a Filadelfia, a la Odisea, y tenemos la misma estructura. Eso nos dice que hay un trabajo de redacción, por supuesto. Luego vienen las visiones centrales. Esas visiones centrales que comienza con una amplia descripción de la sala del trono, ¿no? Vi que estaba sentado en el trono, ¿no? Y también se habla del cordero que está de pie delante del que está sentado en el trono. Eso ya lo hemos visto, ¿recuerdan? En el 4 y el 5. Entonces comienzan las visiones. Y hemos leído también, ¿no?, cómo se comienza el capítulo 4. Después de esto miré y vi. Entonces, y la escalera y todo eso. Entonces, acá comienza ese momento vivido que transmite Juan en el texto, que se ha transmitido en el texto. ¿Qué sigue después? Sigue, independientemente, ya no estamos tocando acá el texto, sino estamos poniendo en forma general que hay del 4 al 22. Luego sigue una serie de septenas, o sea, cuando decimos septema, de símbolos que están en número de 7, ¿no? 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, 7 copas, en fin, hemos visto, siempre 7. Y estos símbolos septenarios, permítanme
el adjetivo, están jalonados, según algunos autores, con intercalaciones, se intercalan, se engarzan o se encadenan, ¿no? Como la cadena que se va justo con el último. Se describen los 6 primeros, pero el 7 se deja y de tal forma que en ese séptimo entra el siguiente símbolo, los 6, y así. Ya lo hemos visto en el texto mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando el séptimo ángel derrama la séptima plaga, y aquí estamos ya en el 16-17, cae Babilonia y es destruido lo que se opone a Dios. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos desde el 17 hasta el 21, que son entonces como 4 capítulos, ¿no? Es el gran acontecimiento, la gran lucha, la gran batalla, como se podría decir. Incluso en un momento se dice el Armagedón, ¿no? Pero irrumpe luego con la victoria del Cordero. Y finalmente tenemos los cielos nuevos y la tierra nueva. Y aparece la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén en oposición a la Gran Babilonia. Porque a la Gran Babilonia se le ha calificado, se le ha puesto varios adjetivos, ¿no? Y la Nueva Jerusalén surge en contraposición a la Gran Babilonia. La Babilonia que representa el lado opuesto, el lado oscuro, que tiene que ver con muerte, que tiene que ver con el antiprograma a Dios. Dios, la iglesia, tiene el programa, o estoy llamándole programa, a el evangelio, a la extensión del evangelio. La Gran Babilonia es la que quiere desaparecer, desarraigar, oponerse y violentar, ¿no? A todo lo que sea la nueva humanidad. Entonces, acá hay una contraposición entre lo malvado, lo malo y lo bueno, ¿no? Se trata, para algunos, de una sucesión caótica de imágenes, ¿no? Del 422, pero ya hemos visto que si se lee con propiedad, se lee con detenimiento, estableciendo los momentos y poniendo el énfasis en los escenarios, por ejemplo, o en el protagonismo de Juan, o también identificando a los actores. Un actor, cuando digo actor no me estoy refiriendo a una persona, sino me estoy refiriendo a esa función que desarrolla, que tiene determinada imagen o determinadas imágenes o conjuntos. Por ejemplo, los 24 ancianos, ¿no? Los 24 ancianos representan un personaje, ¿no? Un actor, a eso me refiero. O las 4 criaturas con cabeza de león, de buey, de águila y de hombre, ¿no? ¿Cómo se le llama? ¿Los 4 qué? Dice, los 4 seres vivientes, ¿no? ¿Se acuerdan de los 4 seres vivientes? Bien. Sí, pastor. Bueno. 4-7. 4, 7, 24, 12 por 2, 24. Pero sí se puede detectar una estructura y un principio de estructuración. Acá está como pregunta, pero sí. Ahora, claro, los que han estudiado Apocalipsis tienen posiciones divididas, ¿no? Aquí están un rollo con los 7 sellos.
Acá tenemos Cuvillier, que ha escrito sobre el Apocalipsis en Cuadernos Bíblicos, que dice que es difícil, bueno, pero disculpen, acá quiero una lectura de alguno de ustedes. Por ejemplo, Carlos, ¿puedes leer, por favor, lo que dice Cuvillier, ¿no? Aquí en lo que está entrecomillado? Claro. Es difícil vislumbrar un plan coherente en el conjunto de las visiones del Apocalipsis de Juan. A veces las visiones se repiten sin un progreso visible en la narración, o se suceden sin relación lógica aparente, a no ser por algunas contradicciones que aparecen entre ellas. Estructura concéntrica, estructura a partir de septenarios, procedimiento de encajes sucesivos, división en 4 visiones principales, las numerosas aproximaciones propuestas y reconstrucciones a veces tan diferentes a las que conducen, han llevado a algunos a renunciar a deducir del Apocalipsis un plan demasiado precisamente ordenado y a contentarse con enumerar las unidades literarias identificables. Bueno, hay como una renuncia a darle un orden, pero nosotros hemos probado, porque estamos siguiendo esa propuesta, que hay un orden y es una obra muy bien estructurada, en realidad, ¿no? Pero puede ser caótica, por supuesto, si no se lee con propiedad. ¿Algún comentario? Bueno. Bueno, pero también, ya hemos dicho, pero lo reafirmamos aquí, hay quienes opinan que es una obra perfectamente organizada y más aún minuciosamente construida. Juan Stan así lo va a decir, así lo va a proponer. La mayoría de los biblistas que así lo han estudiado, ¿no? En un grupo. Pastor Daniel, una consulta. Sí. Si se precisa este orden, en realidad esto es lo que estamos viendo, ¿no? En el transcurso del curso. Un orden, un progreso, una explicación sí minuciosa de un relato, una experiencia a partir de lo que ve Juan. Se puede deducir de que toda esta cuestión cuasi perfecta de describir hechos que se ven a través de una visión, es escrito por un personaje o más bien por una comunidad. La comunidad encaja, los relatos construyen, deconstruyen y al final es lo que queda, ¿no? Porque parece un poco extraño que al ver este orden en todo el relato, se piense en una sola persona, ¿no? Por ahí va mi pregunta. Sí, gracias, Carlos. Por tu opinión y tu inquietud también, porque dinamiza a nuestra sesión. Ahora bien, hay que pensar, en principio te digo que sí. Yo opino que esta obra ha sido redactada y ha tenido un proceso, por supuesto, pero no es un proceso de demasiado tiempo, ¿no? Hay libros que, para algunos, el libro de los Salmos, por ejemplo, habría tenido más o menos de un procesamiento, una redacción de 1000 años, 900 años. No estoy exagerando, desde la época de David, por ejemplo, que sería quien lo inicia, hasta el siglo III, por ahí unos 700 años, ¿no? Porque hay que recordar lo siguiente. No hay que recordar, sino que hay que poner en contexto. Pensemos un poco con la racionalidad, que es lo que nos ha dado Dios también para creer y tener fe. En el contexto de Juan está en una isla que está recluida. Él no tiene ningún tipo de rudimentos para escribir, para nada. Por otro lado, debemos suponer que él sabía escribir. Puede ser por la forma como se expresa y que se ha tomado su expresión. Y porque en ese momento de la historia del cristianismo, quienes lideraban la iglesia, por supuesto, estaban como obligados a prepararse, ¿no?
Después discutiremos más tarde, más abajo, de qué Juan se está hablando. No se ha llegado a una conclusión, eso por un lado, pero las posibilidades para escribir, ¿no? Lo más posible es que no tenía posibilidades para escribir, no creo que tendría los materiales incluso para luego de haber tenido la visión. Por otro lado, el libro no dice nada qué pasó con Juan, con el personaje que es razón de esta visión, por ejemplo. Pero por lo que se sabe del momento en donde la iglesia ya está viviendo persecución, ¿en qué momento puede escribir, ponerse tranquilamente, cual si tuviera todas las comodidades del caso, la luz, incluso los materiales, y supiera escribir, tiene que darle toda la redacción? Por favor, no. Y lo más probable que es la comunicación que ha hecho Juan a cristianos, creyentes, no sabemos quién, y que lo han guardado en forma oral e inmediatamente, cuando decimos inmediatamente, en el tiempo, no estamos hablando del día siguiente, sino un tiempo plausible en el que se puede guardar una memoria, una tradición oral, o sea, un recuerdo oral o una memorización de lo que Juan decía, ¿no? O puede ser que el mismo Juan, después de ser liberado, o sea, eso no podemos saber, no se dice nada al respecto. Tampoco no hay datos arqueológicos que nos refieran a cuál ha sido el paradero que hizo Juan, o el personaje llamado Juan, ¿no? Entonces, lo más probable es que ha sido una comunidad que fue lo preparado. Pero, por otro lado, otra cosa importante, en los primeros siglos, no había un control de los textos. Estoy diciéndolo no solamente para el libro del Apocalipsis, sino para los demás libros también. No hay control, no hay una iglesia institucionalizada, no organizada, donde todo está controlado y hay un desarrollo progresivo, bueno de la iglesia, de tal forma que es la que ha llegado a nosotros. No. Hay persecuciones y es muy difícil. Entonces, ¿cómo habría sido? Nunca sabremos cómo finalmente se completó. Y lo único que se puede hacer, y ahí tendríamos que consultar los estudios más especializados del libro de Juan, y por eso es que hay un margen en el que habría sido publicado, que es más o menos a fines del primer siglo, el 90 en adelante, y hasta, digamos que el 120, lo más que se puede correr, más no, por cierta característica del texto mismo, en fin, ¿no? Hasta ahí nomás se puede llegar. Ahora, la expresión escrita, el tipo de griego, o los manuscritos en los que han llegado después, del cual se puede rastrear los autógrafos, nos dan elementos para afirmar que ha sido una composición, se compone. ¿Cuánto habría sido de la comunidad que ha continuado o que lo ha escrito, que habría acomodado la visión de Juan, el relato de Juan, si queremos decirlo? No lo podemos saber. Ahí es donde entra la crítica textual y la crítica literaria, ¿no? Estos métodos de exégesis, que son los métodos iniciales para todo exégesis o análisis de texto, nos van a dar los elementos, ¿no? Hay que hacer hay que examinar los textos de Juan, el manuscrito de Juan, los que han llegado tanto externamente como internamente. Y esto se ha hecho ya. Por eso es que consultando buenos libros, mejor dicho, libros ya académicos que comentan el Apocalipsis de Juan, nosotros podemos llegar a ciertas conclusiones. No es lo que podemos dar en nuestro curso, pero sí algunos elementos, ¿no? Es lo que podría decir Carlos, y la respuesta es sí. Pero yo no creo que han variado sustancialmente la visión o el testimonio de Juan. Ese es mi criterio. Bien. Cualquier pregunta estamos abiertos, por favor.
Bien, decíamos entonces que la postura que tomamos con los estudiosos del Apocalipsis, que están en esta misma posición, ¿no? Que es un todo perfectamente organizado y minuciosamente construido. Por eso es que cada parte tiene su significado en relación al todo. Juan Stan propone que hay que leer el libro del Apocalipsis litúrgicamente, ¿no? Es una gran liturgia, dice él. Pero de acuerdo con otros autores también. Algunos dicen que es una gran carta. Aquí tenemos un esquema que está inspirado en Jean Lambrecht. ¿Cuál es esta? Fíjense, acá tenemos los 22 capítulos, pero están organizados, ¿no? Ustedes tienen una estructura, la estructura de Bani, ¿no? De Hugo Bani, que también ha hecho un comentario sobre el Apocalipsis y ha estudiado el Apocalipsis. ¿Cómo hace la división Lambrecht? Estamos poniendo varias propuestas. Visiones iniciales, del 1 al 7, el séptimo sello y los 7 ángeles con las 7 trompetas, y los versículos finales. Así es como lo pone Lambrecht. En la introducción y visiones iniciales tendríamos a su vez una introducción al libro y visión inicial, que es el Apocalipsis 1, ¿no? Y el Apocalipsis 1, que va hasta el versículo 20, 1 al 20. Luego vendrían las 7 cartas a las 7 iglesias, que va desde el 2 al 3 íntegros, ¿no? Desde el capítulo 2, por supuesto, versículo 1, y capítulo 3, versículo 22. Luego vendría la apertura de la primera visión, cuando sube al cielo, el libro con 7 sellos, y Apocalipsis 4 al 5, capítulo 4 al 5. Y tendríamos entonces dentro, o después, ¿no? Pero dentro de los 7 sellos, los 6 primeros sellos. Y esto iría hasta el capítulo 7, es decir, del 6 al 7. Fíjense, después se deja el último sello. Si se presentan los 7 sellos, ¿por qué no tomar el séptimo sello? Porque el séptimo sello se extiende demasiado. El séptimo sello, los 7 ángeles con las 7 trompetas. Y acá se agregan a los ángeles, ¿no? Iría desde el 8.1 hasta el 22.5, que es con la consumación, donde aparecen los cielos nuevos, el cielo nuevo, la tierra nueva, los cielos nuevos y tierras nuevas, si lo ponemos en plural. Séptimo sello y los 7 ángeles con las 7 trompetas, sería aquí la segunda parte, tendríamos que organizarlo de esta manera según la propuesta de Jean Lambrecht. Las 6 primeras trompetas, de Apocalipsis 8, 1 al 6, más 8, 7, 11 al 14. ¿No? Acá hay una interrupción. No sé. Claro, disculpe, me había confundido. No, este más es para diferenciarlo nada más. Luego, la séptima trompeta y los 7 ángeles con las 7 plagas, que va del 11.15 al 22.5. A su vez, está la séptima trompeta, las 6 primeras copas, y la séptima copa y la consumación. ¿Ven cómo se va extendiendo? ¿No? Miren, aquí, por ejemplo, se presentan los 7 sellos. Los 6 primeros sellos pasan rápido, ¿no? Pero se deja el séptimo sello para completar los 6 primeros sellos, pero este séptimo sello se extiende hasta el 22. Dentro del séptimo sello tenemos las 7 trompetas, pero
se presenta primero las 6 primeras trompetas, ¿no? Y se deja la 7ª trompeta para extenderlo. Dentro de la 7ª trompeta, las copas, las 6 primeras copas, y se deja la copa final para la 7ª copa para la consumación. ¿Ven cómo se engrana? ¿No? Esto no es fortuito, sino es el efecto, es el efecto mismo de la visión, es decir, el impacto mismo que tiene la visión en Juan, que por otro lado impacta en su redacción, ¿no? Y luego se termina del 22.6 al 21, ¿no? Que no lo hemos visto, pero es el final. La Reina Valera del 95 le pone la venida de Cristo está cerca, ¿no? Le dice, pone epílogo y la venida de Cristo está cerca. En realidad, ¿dónde tendríamos el cuerpo del libro de Apocalipsis? Entre el 4 y el 22. Hay varias formas de presentar. Voy a presentar la estructura que tenemos, el de Bani. A ver, ven que acá la estructura de Bani. Estamos sabiendo la estructura de Bani. Ustedes lo tienen, ¿sí? Ahí está. Esta es la estructura de Bani. Primero lo achico para ver solamente en conjunto. Un poquito más ahí. Sé que no lo pueden ver de repente bien, pero como ustedes lo tienen, fíjense cómo Bani estructura el libro de Apocalipsis. Para Bani está claro que hay 2 partes. Primera parte y segunda parte, con un prólogo y con un epílogo. Ustedes saben que, o sabemos nosotros que el prólogo se contrapone a epílogo y el epílogo se contrapone a prólogo, pero son lo mismo. ¿Por qué son lo mismo? Porque uno es el principio y el otro es el final. Tienen la característica y la afinidad que están en el límite del texto. El prólogo está en el límite donde se comienza y el epílogo tiene el límite donde se termina. Por eso es que son afines y son contrarios también, ¿no? Son sinónimos y antónimos, si quieren. Muy bien. Prólogo 1 al 3, donde se ponen los datos que ya hemos dicho, y 6 al 21, que la Reina Valera del 95 le llama la venida de Cristo está cerca. ¿No? Veremos las diferentes Biblias cómo le llaman. Pero donde está el grueso, en la primera parte y en la segunda parte. Pero la primera parte, que es la introducción a la liturgia, según Bani, que es la experiencia de Cristo resucitado, ¿no? Y las cartas a las 7 iglesias, ¿sí? No sucede en una visión, es como una descripción. Aquí todavía no tenemos el género apocalíptico en toda su magnitud. Ya se habla de visión en el 4.8, desde el 4 hasta el 20, ¿sí? Algunos han propuesto que si se sacan, que si se sacara, no pasaría nada, es decir, no se extrañaría, ¿no? Perdón, me confundí. Ahí está. Luego viene la segunda parte. Ahora me voy a concentrar en la segunda parte y voy a ampliar. ¿Qué sería lo más importante? A ver, ahí está, con la segunda parte. La segunda parte dividida en 5 partes, en 5 subpartes, que son los textos que ustedes han tomado y que han presentado.
Tenemos, voy a hacer para que no, ahí está. La lectura de los hechos que van a suceder. La revelación progresiva del significado de la historia, los 7 sellos. La historia de la salvación se pone en movimiento, sección de las trompetas. El choque entre el bien y el mal llega a su cima, las 3 señales. La conclusión de la historia de la salvación, la condenación de las prostitutas y el triunfo de la esposa. Miremos un poco los títulos. Como ya hemos visto, hemos leído el texto, incluso lo hemos analizado, hemos tenido 5 sesiones para ello, ¿no? Cada uno de estos ítems, de estas subdivisiones, ha sido una sesión y han sido presentados por ustedes, ¿no? Podemos encontrar el sentido de estos títulos. ¿A qué se refiere Van? La lectura de los hechos que van a suceder. Recuerdan que aquí se presenta el libro, el rollo que está sellado y donde se va a abrir y se va a revelar, ¿no? Y cómo los hechos que van a suceder, pero en sentido estricto son los hechos que están sucediendo. En segundo lugar, la revelación progresiva del significado de la historia, los 7 sellos, donde se revela o se devela de la situación, del contexto en el cual está la iglesia en el Imperio Romano. El Imperio Romano lo es todo. El Imperio Romano ha copado el mundo conocido de esa región, es decir, el Mediterráneo, como en el centro, y extendido hacia norte, sur y el este, ¿no? Si visualizan el mar Mediterráneo con las regiones alrededor, van a comprender lo que les digo. Y aquí tenemos los 7 sellos. Ahí están los 4 jinetes, ¿se acuerdan? Un jinete que tiene que ver con la guerra, un jinete que tiene que ver con la economía, otro jinete que tiene que ver con la muerte, con la enfermedad. Bueno. En tercer lugar, la historia de la salvación se pone en movimiento, sección de las trompetas. Es decir, cómo se da el encuentro entre el Evangelio y esa realidad que está viviendo la iglesia dentro de ese contexto que se presenta de otro modo. O sea, los 4 jinetes es el contexto. En cuarto lugar, el choque entre el bien y el mal llega a su cima, es decir, ya llega al culmen, ¿no? Por supuesto. Y ahí va a surgir el cordero, que va a ser frente, ¿sí? Y es el cordero también que se inmola, el cordero que resucita, el cordero que se levanta como un contrincante. Aquí no se le va a vencer, no va a vencer el mal. Y luego el 5, la conclusión de la historia de la salvación, la condenación de la prostituta y el triunfo de la esposa. Aquí ya se devela quién es, qué es ese mal. Y están el triunvirato de la maldad, que es el dragón, la bestia y el profeta, ¿no? Pues bien, y ahí tenemos, es lo que han presentado. Y esta es la división que hace Vanni, pero que los títulos van a tener sentido en la medida que leemos el texto, si no, no nos va a decir mucho. Voy a, muy bien, voy a dejar de presentar acá para que me dé espacio. ¿Sí? Y acá tenemos
la estructura que presentamos aquí en el PPT de lambda, ¿no? Un poco para contrarrestar, para comparar también. Bien. Vamos a ver ahora el contexto histórico. ¿Dónde, a partir de qué habría surgido el texto del Apocalipsis, ¿no? En otras palabras, ¿en qué contexto histórico? El llamado Apocalipsis de Juan. Y por otro lado, es notorio cuando se lee, es notorio el contexto de persecución, es decir, hay una situación de persecución, se puede percibir, no se puede negar. Y también se puede corroborar, y lo hemos visto también, que quienes sufren la persecución o otros embates de, se podría decir, la oficialidad. Cuando digo la oficialidad es los que están en el gobierno o en el poder, son los destinatarios de la obra, pero sufren a causa de su fe, y ellos son los referentes, para ellos es que se escribe el libro del Apocalipsis, o el libro del Apocalipsis de Juan. Se dice incluso, ¿no es cierto? Ahora bien, los investigadores, por supuesto, hay muchos que han estudiado el libro del Apocalipsis con buenos recursos metodológicos y también académicos, dicen lo siguiente, ¿no? Que la época del reinado habría sido el del último César. En ese caso, Nerón. Usted sabe que a todo emperador romano se le llamaba César, ¿no? Pero era específico. En este caso, Nerón, que imperó entre el 54 y el 68, estamos después de Cristo. La iglesia está en pleno desarrollo. La iglesia habría comenzado su expansión o presencia primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después en el resto de la tierra, dice Hechos, después de Pentecostés. Si somos estrictos, no precisos, pero redondeamos, sería cuando muere y resucita el Señor Jesús, no Pentecostés, y ahí comienza la iglesia, ¿no? Ahora, se sabe también que Nerón fue el primer emperador que tuvo hostilidad hacia los judíos en general y también a los cristianos en particular, y se agarró contra los cristianos, ¿no? Ustedes saben que en el principio los romanos no distinguían quién era cristiano de entre los judíos y los cristianos. La iglesia cristiana era de judíos, por supuesto, porque había nacido en Jerusalén. Bueno, entonces por un lado Nerón, o por otro lado Domiciano. Así lo proponen algunos, ¿no? Domiciano se llamaba Flavio Domiciano, que imperó entre el 81 y el 96. Bueno, la más antigua tradición de la iglesia lo expresa así, lo piensa así, cree que es Domiciano. ¿Por qué? Porque Domiciano sí se sabe que desarrolló el culto imperial, o sea, el culto lo enfatizó, digamos así, con más énfasis, con más dominio, con más fuerza, el culto al emperador, el señor, ¿no es cierto? Y incluso que se reclamaba honores divinos, pero eso no es nuevo para los emperadores de todos los tiempos, de todas las regiones y de todas las naciones. Hay como un hambre, un deseo insano de querer ser más que el otro ser humano, y peor todavía que todos los seres humanos, ¿no?
especial. Entonces, de la misma obra, sin embargo, surgen algunos datos. Los textos que suelen tener en cuenta para responder a esta cuestión son particularmente Apocalipsis 13 y 17, y se pueden ver, ¿no es cierto? A ver, Apocalipsis 13 nos refiere, descubrimos en Apocalipsis 13, a las dos bestias. Ya lo habíamos precisado cuando habíamos llegado a esa parte, pero es bueno recordarlo, y ustedes abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis 13, para que lo tengan fresco. Yo estoy abriendo en Apocalipsis 13. Bueno, Apocalipsis 13 se entiende, y se está de acuerdo, en que propone y está allí abiertamente dos referencias al Imperio Romano. Una como poder satánico, por supuesto, si es poder satánico es opuesta a Dios, al Cordero, por supuesto, y a sus santos, ¿no? Y es interesante porque aquí en el texto se menciona Dios, Cordero y sus santos, aunque el Dios y el Cordero es Dios en sí mismo, ¿no? Y sus santos son los que siguen a Dios, o al Cordero. Y en Apocalipsis 13 se alude al mito del Nero Redivivus, que esto está en latín. ¿Cuál es el Nero Redivivus? Perdón. Es ¿cómo se podría decir? Una creencia que se volvió como el mito en ese sentido, ¿no? En ese sentido de creencia que no realidad surgida en el pueblo, que Nerón no había muerto y que Nerón habría revivido y que habría regresado, y que regresaba y que se aparecía. Podemos revisar 3.13, 3.12 y 3.14. A ver, vamos a ver. A ver, José Brici, ya que te veo a ti. Puedes leer 3, acá, 3.13, 3.3, 3.12 y 3.14. José Brici, ¿me escuchas? Tu micrófono está apagado. Creo que no me escuchan, ¿no? José Brici. Bueno. A ver, Alejandrina, ya que estás fresca. ¿Cuál, pastor? Apocalipsis 3.13, perdón, 3.3, Ya, y 13.12 y 13.14. ya, dice, y adoraron al dragón. 3.13. 3.3, 3.3, 3.12 y 3.14. 13.14. 3.13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora 13.12. El 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Claro, porque si se piensa que el texto está hablando o está refiriendo de otra manera, encubierta, a este Nerón, que se creía que había revivido y que se aparecía. Entonces toma, digamos, connotaciones
de extranatural, fuera de lo natural, es una aparición, ¿cierto? Y toda aparición a veces es ovacionada, es adorada, digamos así. No está descabellado pensar que es así, ¿no? José Brisi, ¿me escuchas? Sí, pastor, un ratito te busqué. Ahorita sí. Ya. Mira, lee 13:4, 13:8 y 13:12 al 17. Ya, 13:4 dice, y adorar, 13:4, 13:8, lo que está allí. ya, dice 13:4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 12:17 dice, 12 al 17, sí. dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Ahí quedé, 17. Y el número de su nombre. Ajá. O el número de su nombre. Ya que es el 666, ¿no? Uh-huh. Bueno, el capítulo comienza con una descripción de una bestia que surge del mar, ¿no? Así comienza, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una bestia que surge del mar, que es poderosa, porque el cuerno es símbolo de poder, y regia en el sentido de que tenía diademas. En ese sentido solamente los reyes tenían diademas, ¿no? Y en ese sentido regia, con títulos blasfemos en su cabeza, 13:1, y que pronuncia blasfemias. Entonces el dragón le entrega su poder a esta bestia y toda la tierra la sigue, ¿no? Si estamos sincronizados, vamos a ver de qué se trata. Hace la guerra a los santos y es adorada por los habitantes de la tierra. Ya hemos leído, hay peligro de cárcel y de perder la vida, por supuesto, por eso se reclama a los santos paciencia y fe en el 13:10. De esta bestia del mar se dice que tenía una herida mortal, pero fue curada, y aquí es la referencia al Nero Redivimus, ¿no? Los exégetas que así lo entienden, creen, y bueno, yo también creo así, que es una alusión a el Nero Redivimus, o sea, Nerón. Cuando Nerón se suicidó el 9 de junio del 68, esto es histórico, está registrado, tras regresar de Grecia y hallar a las legiones sublevadas en Italia. Eso fue en esas circunstancias. Muchos no creyeron que por fin se había muerto y se difundió el rumor de que, curado de sus heridas, se había ido entre los partos, ¿no? Para preparar un ejército y volver a entrar en Roma victorioso. Esto generó diversas leyendas
en torno a una eventual retorno de Nerón después de la muerte. Y esto también se condice muy bien porque se cree que a cierto ejército del cual se habla, o al caballo blanco, de los 4 caballos, que es el caballo blanco, no sería que se está refiriendo a Jesucristo, sino a los partos, ¿no? Que hacen la guerra y ellos vestían de blanco. Bueno, pero habría que ver. Esta es una lectura más histórica del libro Apocalipsis, que, vuelvo a repetir, no quita lo escatológico, no quita que estas realidades se den y se van a dar, ¿no? Luego se describe otra bestia que surge de la tierra, ¿no? Esta es la segunda bestia, la que va a rendir pleitesía, homenaje, y va a hacer que adoren a la otra bestia. Esta está al servicio de la primera bestia, o sea, la bestia que sube del mar, que obliga a los habitantes de la tierra a adorar a la primera bestia, lo hemos leído también, y lo hemos visto, y a hacerse una imagen, incluso hacerse una imagen de ella. Pero claro, siempre a través de los tiempos siempre ha sido así, no en vano se ponen las imágenes o las fotografías de los presidentes en todos los ministerios. Por ejemplo, cuando hay cambio de presidente se cambia de foto de retrato y hay grandes cuadros. Es una práctica que ha venido de una especie de significación del poder que tienen los que gobiernan, los que imperan, y los tiranos. Los tiranos se hacen mucho más. Incluso hay tiranos que se hacen bustos grandes, es decir, bustos de metal, ¿no? Que pueden ser gigantes, ¿no? En Corea del Norte hay bustos gigantes a los que han sido creadores de la nación norcoreana, por ejemplo, pero no escapamos, porque de alguna forma u otra en todas las naciones lo hay, ¿no? Se rinde culto al poder, en realidad. Los que no tengan la marca de la bestia quedan excluidos de la sociedad, ¿no? Eso es lo que se dice. Y en el 13:18, que es el otro versículo que no leíste, José, porque era hasta el 17 nada más, ¿no? El 13:18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre. Número de hombre. Y su número es 666. El 13:18 termina esta descripción de la terrible bestia que persigue a los cristianos, y también termina la performance de la segunda bestia, que manda a construir la estatua de la primera para que todos adoren. Y luego de haber presentado estas figuras simbólicas, el texto, aquí estamos llamando el autor, quiere dar a los lectores una ayuda para que comprendan lo que está diciendo. ¿Y cuál es esta ayuda? Es 13:18. ¿Y qué dice 13:18? Lo que hemos leído. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Y lo hace entonces mediante la presentación de una especie de enigma que hay que resolver, ¿no? Enigma que hay que resolver. Para quedarse con la expectación, vamos a hacer un alto ahí, ¿sí? Vamos a hacer un alto ahí y vamos a ver qué sucede ahora. Vamos a hacer un break para que revisen sus interpretaciones del 666. Y recuerden también todo lo que se dice sobre el 666, ¿no? Vamos a hacer un alto ahí, entonces, bueno,
No está Joel, no lo veo, pero bueno, Salió Joel, sí. que regrese. Bien, hacemos un alto entonces, voy a desactivar mi cámara y silenciar mi micrófono.